Adriana Amado Suárez es porteña. Hasta los 21 años vivió en Lanús, pero después se mudó a Capital Federal para siempre. Hija de inmigrantes españoles, pertenece a la primera generación alfabetizada y argentina de su familia. Doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Letras, se especializó en temas de comunicación pública y medios masivos. Estudió parte de su doctorado en Brasil y una beca la llevó el año pasado a tierras españolas. En nuestro país se desempeña como docente e investigadora, dictando clases también en Ecuador, entre otros países de Latinoamérica. Cuenta con varias publicaciones académicas, 11 libros de su autoría y más de 20 obras colectivas. Su último libro, presentado hace unos pocos días, se titula Política Pop, de líderes populistas a telepresidentes. Fundó y preside la organización Info Ciudadana, que promueve la información pública responsable. Hace yoga y bicicleta, baila flamenco, escribe ficción y poesía, y en sus ratos libres milita en la sociedad civil. La caracteriza ese humor irónico que utiliza con elegante irreverencia. Nos visita hoy, en el estudio, Adriana Amado. Qué lindo es escuchar este perfil. ¿Cómo te sentiste, Adriana? Muchas gracias. Sobre todo la de la elegancia, el humor, que ya con eso ya hice el día. Ya hiciste el día. Lo que pasa es que tenés es una de las características que más me llama la atención, que no es fácil para un comunicador. Es salirse de esa contractura del lenguaje formal y encasillado y predecible, para patear el tablero y dejarnos, además de riéndonos a todos, nos dejás pensando. ¿Tenés esa característica? Mira, preguntale a los alumnos, que generalmente las 2 primeras clases le da lipotimia, porque no saben si estoy hablando en serio. Después, cuando me casa la ironía, la pasamos bien. Pero al principio los ves lívidos, ¿viste? Y reírse o qué. Pero sí, el humor nos salvará. Sí, nos salvará. Bueno, bienvenida, Andrea. Gracias por la invitación. Sé que este programa, yo generalmente estoy, digamos, habituada a dar entrevistas y todo, pero esas cosas serias y todo, hablar de lo que verdaderamente importa. Tú siempre tenés la oportunidad. No, la verdad que no. Excelente, bueno, me encanta eso. Nosotros tratamos de ir como más allá de las cosas, digamos, que nos pasan todos los días para ver qué nos pasa por adentro, ¿no? Y uno de los objetivos de este programa es entrevistar a la gente que hace, en general, que hace algo para la sociedad. Pero ¿qué les pasa a nuestros entrevistados por adentro como personas, ¿no? Yo tengo como una vida muy volcada a eso. Tengo una vida más de la afuera que de... No que no tenga vida interior, todo lo contrario, pero quiero decir que mis intercambios, mis conexiones, incluso mi familia la conformé más que nada de amigos, que no dejan de ser siempre un núcleo externo, ¿no? Tal cual. Pero también sé que eso solo se puede sostener cuando tenés un trabajo interno de búsqueda, ¿no? Cuando vos leías, ¿no? Lo de la bicicleta y lo del flamenco y todas esas cosas, obviamente no lo hago profesionalmente, porque todo lo empecé tarde, todo ya empecé la actividad física más cerca de la osteoporosis que de la juventud, pero lo hago como espacios de encuentro y como, sobre todo para no perder esa capacidad de aprender algo de cero, ¿no? Cuando aprendí algo ya me aburrí, entonces digo, bueno, pero quiero hacer algo que no me salga. Y en eso la cabeza entra en suspensión, ¿viste? Porque estás tan concentrado en... Y te empareja, ¿no? Te empareja con gente que porque uno, digamos, cuando va teniendo logros profesionales, la autoestima va creciendo y el ego a veces también, ¿no? Y uno tiene que lidiar con eso todo el tiempo. Y el empezar de cero en algo te empareja con el que no puede, o el que no ha podido, o el que... Hay tantos, ¿no? Así que... Sí, yo no sé si llegué a conocer, si me presentaron el ego todavía. Lo estoy buscando, me ayudaría bastante a defenderme de algunas situaciones, pero bueno, no sé, no vino, no llegó todavía. Pero sí, creo que por ahí lo que te ayuda a pararte al afuera es una armonía
con uno mismo, y eso tarda tanto que creo que nada, yo estoy preparándome igual para la próxima reencarnación, en esta ya está todo perdido, entonces estoy juntando y estoy anotando en fichas, cosa que cuando llegue estuve en la Argentina, nací en Parque de la Patricia, no hay clases en La Matanza, loco, haceme un upgrade, pasame, no sé, un Holanda, un Suecia, claro. Algo donde sí, te da pero tranquilidad. viste cómo está, que Europa está entrando en crisis, así que vamos a ver, en la próxima, cuando nos toque reencarnar. Desmitifiquemos eso. Ajá. Las crisis de Europa son como, viste, cuando el colectivo llega 3 minutos tarde, o sea, es una crisis. De 3 minutos. Nosotros dedicamos mucha energía a la supervivencia cotidiana. Y eso nos resta capacidad de creación, capacidad de empatía. A veces, viste, te das cuenta que uno llega al transporte público y es tan hostil ese ambiente, porque llega tarde, lleno, que uno entra, viste, imponiéndose y empujando, y eso ya te predispone mal, porque el que empieza los empujones en el día, ¿qué puede brindar? ¿Cómo te repones de eso para estar radiante? Y eso mucho tiene que ver con esas cuestiones cotidianas que nosotros no tenemos resuelto, pero para nada. Y en Argentina te diría que con más crueldad que en otros lados, porque ¿Que en otros países latinoamericanos? sí. Y te digo, a mí me pasa cuando yo doy clases en Ecuador y viajo cada tanto, tengo la suerte de hacer alguna cosita en Colombia, y son tan cordiales que yo tardo 2 días en readaptarme. Una vez subí un taxi en Ecuador y pensé que el tipo me iba a violar, porque me dijo, me dice, hola mi reina, ¿cómo le va? ¿Pero qué dice usted? ¿De dónde la llevo? Y yo dije, ay no, ¿qué le pasa? ¿Qué hombre? Mi país los taxistas nos saludan, ¿qué es esto? Tal cual. Entonces, hasta que te adaptas a eso, y después pasa que cuando volvés te das cuenta que por eso es cortesía, digo, no quiero decir con esto que a veces son sentimientos, pero la cortesía te hace la vida tan linda, ¿no? Absolutamente. Pero ¿no te parece también que tiene que ver con lo que uno ofrece? Porque a mí lo que me pasa muchas veces cuando critican tanto, por ejemplo, Argentina o el mundo actual, o que antes era mejor. Yo la verdad, no dejo de encontrarme gente buena en todos lados. Sí, totalmente. Y la gente cara de zapato, la saludas bien y tienen otra reacción. Totalmente, ¿no? Pero mira, me pasa algo que yo te decía, las clases, para mí las clases son, ustedes hablaban de los momentos endiosados, para mí ese es el espacio, a mí me gusta mucho, lo disfruto, y cuando se logra esa conexión, que ya me entienden los chistes y podemos avanzar. Pero me pasa con chicos de 20 y pico años que llegas a la hora y no te saludan. O sea, no tienen ni siquiera la práctica. Vos decís buenos días y dices, buenos días. Sí. No, buenos días. O pasás lista y te dicen, acá. O sea, presente. Hola, ¿qué tal? No, sí. Acá. O levantan la mano esperando que uno, viste, vea. Y eso que están ahí porque quieren. Yo siempre le digo a mis alumnos eso, a ver, no estás acá porque tu mamá te mandó. Eso era la primaria y la secundaria. Y estamos en la elite del 5% que accede en Argentina a los estudios universitarios, que eso ya nos pone en un lugar de privilegio. Exacto. Y se supone que eso nos debería estimular a tener una mejor educación, digo, que eso también te muestra que los títulos o la graduación o el nivel universitario no te da esta cosa humana. Tal cual. Pero sí es cierto, pero igual cuando sonreís y saludás, obviamente se te hace mejor. Pero hay gente que te mira como diciendo, ¿qué me saludás? ¿Me estás tomando el pelo? Subís al colectivo y decís, ¿qué tal? Buenas tardes. Te mira como diciendo, pasa, loca, ¿qué me vas a saludar? ¿No? Adriana, ¿cómo nació en vos esta vocación por la comunicación? Porque vos estudiaste letras, después hiciste un doctorado en ciencias sociales, pero la verdad que tu especialidad es la comunicación y el análisis de medios y todo eso. ¿Cómo fue ese recorrido? Mira, yo cuando era chica, yo, como decías ahí, soy primera generación de inmigrantes
Mi abuelo firmaba con una cruz y eso me encanta contarlo y lo aprecio mucho porque mi abuelo era un tipo muy piola, que viajó muchas veces, se volvió a España de visita varias veces y no sabía leer ni escribir, cosa que yo me pierdo en el aeropuerto de Barajas, porque es una inmensidad. Imagínate, yo me imaginaba, cada vez que voy siempre me imagino cómo haría mi abuelo. Pero bueno, en ese contexto, familia gallega, no había mucha posibilidad más que terminar la secundaria como primera medida y después, bueno, si seguías algo era para contador público y no tenías muchas otras opciones. Y yo hasta quinto año me dije a seguir eso, porque además era como muy inteligentita, entonces me iba bien en todas las materias. Y en un momento, o sea, en una charla, como era también bastante pispireta, como sigo haciendo, discutí con el profesor de contabilidad y porque justamente le planteaba, ¿no? que bueno, que era una carrera aburridísima y todo, entonces él como que se ofendió y ahí me di cuenta que no me gustaba nada. Claro, a él sí, a vos no. Claro. Y caí en letras de pura casualidad porque no había ni un contexto ni nadie que me dijera que eso era, sino que simplemente revisé la guía del estudiante y vi que tenía idioma, historia, filosofía y dije, uy, qué bueno, debe ser la única posibilidad que tengo de conocer todas estas materias. Claro. Y me metí y fue como una cosa rara porque cuando estaba dije, ay, pero sí, esto es lo que me gusta, porque me gusta mucho la lingüística, a mí me gusta mucho la gramática, los idiomas, la comunicación, pero igual, digamos, hasta esa altura, niña de Lanús estudiando en filosofía y letras, que era además rarísimo, el ambiente. era toda la élite intelectual argentina y éramos un grupo conurbano ahí despreciado, que justamente por eso nos esforzábamos mucho. Claro que nos teníamos que esforzar más. Y mi pretensión era ser docente. Pensé que uno estudiaba letras, literatura. Claro, profesora de literatura, y de hecho empecé a dar clases en el Nacional de Buenos Aires y mientras tanto empecé a trabajar para vivir. Claro. Y ahí me di cuenta que yo ya era licenciada en letras, trabajaba en una compañía de seguros y venían todas las circulares con falta de ortografía, que no se entendía, entonces yo les corregía, entonces llamaba al departamento de marketing, che, mira, esto está mal escrito, qué sé yo. Un día me llamó la gerente de marketing y me dijo, mira, no te soportamos más corrigiéndonos, vení a escribirlas vos. Claro, y ahí me metí en la comunicación, y ahí empecé a estudiar, y justamente en esa curiosidad empecé a ver que la comunicación en Argentina tenía como una pata, como que estaba disociada, ¿no? Yo tuve la suerte de no estudiar comunicación, porque la comunicación está como más volcada a lo antropológico, a lo sociológico, y a mí me gustaba esa comunicación práctica, esa cosa de decir, bueno, ¿cómo se le soluciona la vida cotidiana a la persona desde la comunicación? Y a veces es ponerle bien un cartel, verificar que el horario de atención coincida. Y bueno, y terminé dedicándome a esas cosas que eran totalmente profanas de donde yo venía, como publicidad, marketing. Claro. Y ahí... Pero, y de ahí a convertirte en crítica de medios, porque vos todo lo mirás con ese ojo equidistante y probablemente tus mejores amigos sean periodistas, que es otra paradoja. Sí. Pero nos da... No es una paradoja, es un placer. Bueno, te da mucho trabajo, pero claro, te da... Mira, yo creo que en definitiva como que se trata de lo mismo. Yo lo que descubrí con esto, desde la lógica de la curiosidad y la investigación, era que nosotros teníamos muchos problemas con la comunicación. Las organizaciones comunican mal, el Estado comunica mal, los periodistas no comunican lo que podrían comunicar. Y entonces yo ahí empecé a mirar, a ver qué era lo que no funcionaba. Y entonces, un poco desde ese conocimiento y desde esta vocación divulgadora es que salió esto. Y me convertí en contadora pública, pero no de los números que pretendía mi papá y mi mamá, que todavía no entienden a qué me dedico. Y dice, profesora, no sé qué. Pero bueno, la idea era eso, es entender que, digamos, que son procesos que tienen que ver con poner a gente a entenderse entre sí, a veces desde en principio era el seguro de un auto, ¿entendés? Entonces a veces poder comunicar un precio te resolvía un montón de desconciertos. Y después también ahí me di cuenta que no había mucho material, que nosotros no teníamos, digo, que por ahí nuestra
los manuales que tenemos eran manuales viejos, antiguos, para otras sociedades que no tenían que ver con la Argentina, y ahí un profesor me dijo, bueno, dejate de molestar y escribilo vos, y ahí empecé y no pude parar, después ya todos los días estoy escribiendo algo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a escuchar un tema musical. Como les contamos a la audiencia, les pedimos en general a nuestros invitados que nos den ideas de temas o qué les gusta. Y Adriana nos propuso cualquier tema, nos propuso Amy Winehouse, ¿no? Yo lo pronuncio en alemán, ¿se pronuncia Winehouse o Winehouse? A ver, alguna alumna por ahí que vi, ¿cómo se pronuncia? Winehouse, creo que. Amy Winehouse. Que es una irreverente, que ha tenido una vida muy sufrida, que es muy cuestionada, que a mí me encanta ese tipo de gente. Vamos a escuchar Rehab de ella, vamos a un corte. ¿Te da miedo escucharte? Venimos de nuevo acá con Adriana Amado. Ella es experta en medios, es doctora en ciencias sociales. Yo quiero igual hacer como un análisis de esta crítica social que vos hacés, pero un poco desde otro lugar, porque a mí hay una palabra que me encanta de todo este proceso interno de las personas, que es la palabra coherencia, ¿no? Esto de sentir, mira, pensar, sentir y accionar de una manera coherente. Y en el ámbito sociopolítico hay una palabrita que está de moda hace varios años, que es la transparencia, ¿no? Gran tema. ¿Vos hasta qué punto ponés en juego valores personales, convicciones profundas de tu persona en el análisis que vos haces más macro social, político? Yo creo que más que a mí me cuesta mucho lo emocional o yo vengo de la academia, y en la academia uno se supone que tiene que ser frío, ampuloso, claro, lleno de palabras, ¿no? Pero obviamente es un lenguaje que solo se habla para una élite, y claro, la verdad que no es que no me guste hablar con esa élite, pero yo creo que si uno quiere mejorar estos procesos de comunicación, como decía, tenés que salir de ese ámbito y hacerlo digerible y comunicable. Y a mí me costó mucho tomar mi palabra, hablar en primera persona. Siempre hablaba yo del fenómeno, de la cuestión. Claro. Y creo que eso tiene que ver cuando empecé a contar, digamos, a usar más el humor que yo usaba en lo cotidiano, también en esa escritura. Sí. Y me pasó en el último libro que yo mandé algo que era una primera versión que se suponía que era de divulgación, pero todavía seguía teniendo todas esas muletas de las citas académicas, y lo dijo fulano, y la editora, una brillante editora, de paso le mando saludos a Vanessa Hernández y la correctora, marcaron línea por línea, esto no, sacarle las comillas, hace así, hace un giro de humor y Me llevó muchísimo tiempo encontrar esa voz, que era la mía, y que era, no sé, la del Twitter o la de... Claro. Y creo que va por ahí, pero es un proceso que yo me estoy también permitiendo y al que me estoy enfrentando. Y ahí creo que... El problema con la transparencia muchas veces tiene que ver con este contexto hostil del que hablábamos. Cuando vos te mostrás desde los sentimientos o desde tu expresión genuina, también te vas en cuero. Claro. Cuando uno se escuda atrás de las citas o de las referencias o de la autoridad, en Argentina somos muy de autoridad. Somos muy de decir, lo dijo Perón, Evita, el cura Brollero, el Papa Francisco, el que sea. ¿Sí? No, lo dijo él, ya está, ¿no? Como dijo el general, y ya ahí, a partir de ahí, yo creo que cuando vos te despojas de eso, quedas un poco más expuesta. Y es como también vos decías, es esperar a encontrar un ámbito en donde esa transparencia o esa forma más directa de expresar sea bienvenida, porque también cuando vos estás en un ámbito medio careta o medio hipócrita, cuando te reís, lo que estás diciendo, lo tomas en serio, la gente se enoja. Se siente agredida. Claro, yo estoy haciéndome el prócer, decir, sí, de todas formas en los medios es más fácil llegar con ese tipo de lenguaje, vamos a decir la verdad. O sea, las entrevistas
digamos, que yo he estado mirando cuando te escucho, es mucho más entendible lo que vos planteás, porque aparte vos apelás, por ejemplo, tu último libro, Políticos Pop, ¿no? ¿Política pop o políticos? Política pop. Política pop. De todas formas, vos describís personas, ¿no? Accionarios de personas, es conductas, ¿no? Por ejemplo, la corrupción, cuando tanto la criticamos, la corrupción son actos muy íntimos, son decisiones muy íntimas. Sí. No podemos escudarnos en una estructura. No, pero generalmente la tercerizamos, ¿no? Y siempre pensamos que el corrupto es el otro. Pero viste que uno es una persona impoluta hasta que deja el auto mal estacionado. Entonces ahí quiere que no se lo lleve la grúa, que dejarte el auto mal estacionado. Pero después la indignación, porque tenés que pagar la multa, es tremenda. Sí. Hay y que creo que también es un mal de nuestro tiempo, que nos cuesta hacernos cargo de ese acto, ¿no? Así como dejas el auto mal estacionado y bueno, es probable que te lo lleve. También pasa de gente que dice cosas y no quiere hacerse cargo de lo que dice, ¿no? Claro, que te ofendiste. Bueno, sí, a veces ese es el efecto y a veces eso es lo que además ayuda a mover la cosa, porque si estamos todos de nuevo en el caretaje, diciendo lo políticamente correcto, que ese es lo complicado. Nosotros vivimos presos de lo políticamente correcto y eso termina siendo una máscara que no nos deja ver el problema. O sea, nadie se animaría a decir que las mujeres son brujas histéricas, pero la violencia familiar es una de las principales causas de muerte en la Argentina. Con lo cual ahí hay una contradicción entre eso que somos capaces de sostener públicamente y lo que hacemos en la intimidad de nuestra casa. Lo mismo pasa con la corrupción. Entonces, no, qué mal, fulano, mirá de las bolsas con el dinero. Pero nosotros tenemos pequeñas corrupciones cotidianas que hacen que seamos una sociedad que lo tolera o lo comprende, a diferencia de otras culturas en donde esos parámetros son mucho más estrictos. Pero estamos en el peor de los mundos, porque decimos que somos probos, morales, correctos, y después somos estos, que no se parecen nada a ese modelo. Que Adriana siempre lo soluciona con el humor mordaz, porque no se priva de ninguna verdad, es una cosa envidiable. Bueno, y eso también, por eso te decía, yo no sé si me animaba antes a hacerlo, y ahora estoy como más aprovechando esta corrupción, me voy por la impunidad. Claro. Adriana, vos como mujer, yo estuve pensando que yo conozco pocos críticos de medios, la verdad, que tengan coraje de meterse incluso en los medios, a criticar a los propios medios o a los periodistas. Pero encima vos sos mujer, ¿no? Sí, bueno, eso me sirvió, por ejemplo, para empezar criticando la telenovela, porque dije, claro, si lo hacía un hombre no iba a ser lo mismo, claro, o Susana Jiménez, o sea, como diciendo, sí, yo veo a Susana Jiménez, más me gusta, entonces diciendo, bueno, está loca, ¿viste? Yo creo que ahí, contrariamente por ahí el discurso dominante en esta época, que hay como mucha victimización del lugar de la mujer y todo, también la mujer, eso me lo dijo en algún momento Cecilia Absat cuando la entrevisté para el libro de la mujer hace muchos años, me dijo, mira, también eso te permite hacer lío, mucho antes que lo dijera el Papa Francisco. Siento que también en ese lugar tenés como un margen de error más grande, tenés la posibilidad de estar un poco más desacartonado, tenés la posibilidad de meterte en cosas y en una mirada que no es canónica, como digo, ya estás afuera, tenés poco que perder. Pasa incluso en el ámbito académico, en donde se supone que a igual cantidad de méritos uno podría acceder a las mismas cantidades, pero lo cierto es que las mujeres tenemos cargos más bajos, concursamos por cargos menos, somos mucho menos las investigadoras, y siempre estás en último lugar. Bueno, entonces si eso no te sirve para decir, bueno, si ya lo canónico, que ya lo tengo hecho, no me alcanza, bueno, también me dedico a hacer otras cosas. Y yo creo que pasa más que nada por ahí. Creo que por ahí uno de los problemas es que cuando vos te victimizás demasiado, terminás dialogando tanto con ese modelo dominante que lo terminas ratificando. Claro. O sea, no te puedes correr de eso. No te puedes correr y... Hay una polaridad media al cohete. Pero y además hay como también la etiqueta, ¿no? Si sos
mujer y querés triunfar en la vida pública, tenés que ser seria, correcta, no podés vestirte de determinada manera, no podés tener extensiones ni uñas postizas, porque eso ya te descalifica, ¿no? No podés ir bailando por un sueño, pues eso fue incompatible, claro, pero o sea, es así. Y lo mismo pasa con, bueno, no, y determinada, si vas a hablar de medios, si sos académica, y bueno, habla de la TV cultural, que es un oxímoron, no existe la televisión cultural, hay cultura o hay televisión. Entonces, sortear esa misma limitación que te pones, ¿no? Que hace que, digo, tampoco porque seamos mujeres somos privilegiadas. Claro, o sea, es la discriminación positiva privilegiada, ¿no? Que es tan criticada también. Adriana, hablando de cosas de bailar y eso, ¿por qué flamenco? ¿Por tus raíces españolas o por qué? No, porque mis papás son del norte de España y eso es una energía, o sea, que bailé flamenco es como diciendo, ya tuvimos que padecer que se dedicara a las letras, ya ahora encima baila que se divorciara, ¿no? Claro. Son las cosas horrendas que le dicen a mi familia y ahora bailan flamenco, ya a estas edades, ¿entendés? Horrendo. Pero me pasó con todo, digo, yo en un momento hasta hice buceo, yo no sabía nadar y empecé a hacer buceo sin saber nadar. No es más fácil porque te hundís. No me preguntes, yo así las cosas dije, bueno, listo, así ya de una promoción, vos decías 2 hijos por uno, bueno, claro, hace buceo y nadar en el mismo momento, por supuesto lloraba del susto, claro, pero no se notaba porque estás en el agua, entonces era genial. Y con el flamenco me pasa lo mismo. Dije, me gusta mucho, es un baile que tiene mucho que ver con... A mí también me gusta la música y nunca aprendí un instrumento. Y el baile y el flamenco es un baile de percusión con el cuerpo. Entonces es como que haces música o con los zapatos o tocando las castañuelas. Entonces era una cosa de convertir el cuerpo también en un instrumento. Emisor, sí. No lo he logrado y estoy muy lejos de eso. Pero lo disfrutás. Mucho, claro. y también te permite conectarte con otras mujeres digamos, también en proceso de aprendizaje, claro, gente más grande, incluso más chica, con distintas búsquedas, ¿viste? Hay mujeres que van a flamenco para ponerse el clavel reventón y mostrar que bailan. Yo odio, no quiero hacer nunca las muestras, porque a mí me parece que lo lindo es esa cosa ancestral y atávica que tiene el flamenco, que también es de una cultura, te diría, marginal. Tal cual. Y que es además de mucha más libertad. Yo intenté bailar todo también, fracasé en todo, sobre todo los bailes de pareja, que en Argentina no tenemos muchos hombres bailarines. Claro. Y el tango tampoco es es más difícil. Es además como un baile donde la figura masculina es muy dominante y yo terminé... Tienes que bailar chamamé, Adriana. Me encanta. Te bailo todo. Porque además ese sí es en pareja. Exactamente. Los bailes de salón todavía se dan mucho, y en la gringada, como le decimos nosotros, todavía hay mucho baile de pareja. Sí, y eso está bueno. Pero claro, yo siempre engancho, por supuesto, amigo gay, que es el único que le puede decir, vamos a bailar, que un día dije, vamos a hacer bailes de salón. Pobre mi amigo Luisito lo revoleaba por todos los lados, el profesor decía, no, él es el hombre, él es el que te tiene que dejar. Y ella llevaba, y yo le decía, pero para acá, y vení para allá, y encima como con profesora, con estas cosas de que yo enseguida tomaba las indicaciones, y decía, no, son 2 pasos para allá, 1 paso para acá. Nada, dije, bueno, flamenco bailo sola, claro. ¿Y el yoga, Adriana? ¿Qué te aporta? ¿Qué clase de yoga haces? Mira, hice todo. Yo empecé en yoga y raro, porque empecé de muy chiquita y en un club del barrio, ir a yoga no era lo que significaba, y nunca dejé. O sea, más o menos empecé como a los 20 años y bastante. Y ahora de nuevo también, a la edad de la osteoporosis se me dio por el Ashtanga, que es así como el yoga más intenso y acrobático, y ahora estoy tratando de desafiar la ley de gravedad y todas esas cosas. ¿Ya levitas? Bueno, como así con mucha voluntad, ver el esfuerzo, pero es algo que digamos, me permite a veces dejar las cosas que están pasando afuera y meterme en la clase de yoga, y ahí como que la mente se despega,
en el caso de la tanga, es tanto el esfuerzo en el equilibrio y en esas piruetas, que de pronto te descubrís que durante 10 minutos solo estabas pensando en la respiración y concentrarte en esas cosas. Te pudiste ir de la realidad, claro, de la afuera. Y es buenísimo. O de la mente de uno, ¿no? Y es buenísimo. Porque y es un poco, es eso que te digo, y eso es lo que yo busco en el baile o en el buceo o en estas cosas. Es decir, claro, esa actividad en donde te saque de lo mental. Nosotros tenemos una actividad que es sumamente mental y eso hace que también te desconectes con el cuerpo y a veces también me pasó una cosa graciosísima estos días. Estoy trabajando en estadísticas y viste que la gente de sociales no tiene mucho conocimiento de estadísticas. Y bueno, nada, me empecé a procesar y había cosas que yo no entendía y no entendía cómo se presentaba la desviación estándar y estaba y leía y me explicaba y no entendía. Y de pronto en una clase de yoga fue como dije, ¡ah! Es eso, Epifanía. te juro, tenía ganas de salir a tuitearlo y decir, pero claro, o sea, claro, ¿y por qué? Porque de... digamos, como que pones, es un momento de meditación, un momento de conexión con el cuerpo y entonces ahí se activan otros procesos. Pero vos también tenés una pasión que es la astrología. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo tenés en tu vida? Porque esto es una conexión con una fuerza de repente externa a uno o con una vida que no está acá en lo cotidiano, en el subte, en el medio, en la novela, en el libro, en la estadística. Yo te dije, a mí me da mucha curiosidad todo y he leído todo, digo, yo tuve momentos, distintos niveles de autoayuda, de literatura de autoayuda, desde lo más cachudo hasta lo más poderoso, ¿no? Y me da curiosidad, me parece que tiene que ver, digo, así como en algún momento estudié filosofía y estudié, digo, me parece que tiene que ver, es una sabiduría ancestral, me conecté mucho estos últimos tiempos con Jung, con los arquetipos, digo, también tiene que ver con lo social y ahí, a partir de ahí, me conecté a la astrología porque también es un saber popular, cosa que además a mí me gusta mucho, que tiene que ver con lo arquetípico y que tiene que ver con lo arquetípico y con una tradición que atraviesa un montón de culturas, porque eso también lo hace interesante, es como un lenguaje universal, el libro se llama Política Pop, justamente porque a mí la cultura pop me apasiona. Una de las cosas de ver es lo que nos hermana. Vos podés ir a cualquier lado. Yo estoy en México y tengo un amigo re fanático de Amy Winehouse y podés compartirlo en España y podés, incluso vas y la ropa que usamos también nos hermana. Vos sos, digamos, te perteneces rápidamente a cualquier lado porque tenés esos consumos culturales universales. La astrología tiene que ver con una filosofía universal. Claro. Adriana, la última pregunta, porque ya se nos está terminando el tiempo, la hoja siempre me queda como, no llego ni al 10%. ¿Qué te queda? ¿Qué sueño tenés para tu vida? ¿Con qué soñás o lograr o alcanzar o hacer? A mí me gustaría mucho lograr un espacio familiar. Para mí es una gran deuda. No me salió. No es que no lo intenté, lo intenté muchas veces, pero no es como el brevet de buzo que te dan, ya está, ¿viste? Claro. Tuve varios brevets, me lo sacaron, ese es como una posibilidad que antes me angustiaba más, ahora me parece que es algo que también esa falta es lo que me permitió por ahí cultivar más esto comunitario que es hoy tan valioso para mí y que me permite, por caso, mantener una amistad como la que tenemos o afectos con otros tantos queridos amigos, y creo que quizás pensar en esa lógica de familia extendida también es un poco políticamente incorrecto y está bueno, ¿no? Que a veces pienso que tiene que ver más que con ese tipo de aprendizaje, ¿no? Y entonces dejé de verlo como una falta para verlo como, bueno,
lo que me tocó. Claro, Así como, claro. bueno, en la próxima vida Que se no me duela, toca sí. Holanda y quizás el príncipe. Claro, y y la 5 próxima hijos. Máxima. ¿Quién te dice? Más que máxima, hiperbólica sería. eso. Total. Más que máxima. Obvio, obvio. La princesa hiperbólica de Holanda. Segunda No, la reina, ahora ya es reina. reina. Ya sería directamente. Bien, sí, de una, paso de una. intermedio. Te casas con el rey y ya sos, no que reina consorte. Emperatriz hiperbólica Me de encanta, Europa. Me encantó. De Europa. Me encanta. De la Unión Europea. Así que no, mientras, esperemos que no se desarme para la próxima, Para tu próxima encarnación. vida. Qué placer, qué placer. Adriana, mil gracias. No, gracias a ustedes y me encantó compartir su espacio. Excelente.